18, 36. Por 2 a 36, 72. Por 2 a 72, 144. Una más. A ver, ¿qué me dice de esta? 2, 9, 28, 65, 126. ¿Quién viene? De repente me dirás, profe, pero de 2 a 9 hay 7 unidades. De 9 a 28 hay 19 unidades. De 28 a 25 hay 37 unidades. De 75 a 126 hay 61 unidades. De 7 a 19, ¿cuántas unidades hay? Hay 12. De 19 a 37, ¿cuántas unidades? 18. De 37 a 61 hay 24. Observa. De 12 a 18, 6. De 18 a 24, 6. Esta también es una sucesión. Esta expresión también es una sucesión. Y si quiero conocer el término siguiente, en esta tercera diferencia tendría que agregar 6. Y al agregarle 6, el siguiente término acá sería 30. Al agregarle 30 a 61 tendría 91. Y al agregarle 91 a 126 tendría ¿cuánto? 217. Este sería el término que vendría a continuación. Hay diferentes sucesiones, chicos. Hay diferentes sucesiones. Algunas más complejas que otras. Pero nosotros vamos a partir primero por lo básico, por lo inicial. Por aquellas sucesiones que sean sencillas. Esas sucesiones son llamadas progresiones aritméticas. Luego vamos a ver sucesiones aritméticas de orden superior. Y luego vamos a ver las llamadas progresiones geométricas. Esa es la idea que tenemos de sucesión. Aquel conjunto de números del cual tú puedes decir qué número sigue. Hasta acá, chicos. Indíqueme, por favor, si se ha entendido la idea de sucesión. A ver, indícame, por favor. ¿Todo claro ahí? Entonces empezamos ya a detallar las sucesiones que nos van a interesar. Primera sucesión, la sucesión aritmética de primer orden. ¿Ya? Entonces por acá indico. La primera sucesión que vamos a estudiar acá va a ser, repito, la llamada sucesión aritmética de primer orden. Así se le llama, de primer orden, o también grado 1. También conocida con el nombre de sucesión lineal. Sucesión lineal o simplemente llamada progresión aritmética. Todos estos nombres se refieren a una misma sucesión. ¿Ya? Cualquiera de estas formas corresponde justamente al nombre de la sucesión con la cual vamos a trabajar. Por acá mejor. Progresión aritmética. A ver, ¿qué idea tienes de una progresión aritmética, por favor? ¿Qué idea tienes de una progresión aritmética? ¿Qué idea tienes? Excelente. Que los términos que forman una progresión aritmética pueden ir aumentando en una cantidad siempre constante o también disminuyendo en esa misma cantidad. Puede aumentar o disminuir, pero siempre de la misma manera. Por ejemplo, a ver, por acá voy a plantear algunos ejemplos. Yo puedo mostrar, por ejemplo, el número 4, el número 7, el número 10, el número 13, 16 y así sucesivamente. ¿Qué es lo que se nota? De 4 a 7 aumenta en 3, de 7 a 10 aumenta en 3 y así sucesivamente cada término se forma aumentándole 3 unidades siempre a la anterior. ¿Ya está? No es la única progresión aritmética que puedo mencionar. Por ejemplo, podemos mencionar 24, 22, 20, 18 y así sucesivamente.
A diferencia del anterior, ¿qué ocurre? Que para 24 se convierte en 22, le resto 2. 22 a 20, le quito 2. De 20 a 18, le quito 2. Progresión aritmética creciente, así se le llama, creciente, porque va aumentando. Y la otra será llamada decreciente, va disminuyendo. En cada caso, el valor que se le suma o se le resta a los términos de una progresión aritmética se le llama razón de la progresión. En este caso la razón vale 3, en este caso la razón vale menos 2. Ahora, permíteme por favor y ayúdame también a reconocer cómo se representan los términos de una progresión aritmética. En una progresión aritmética voy a representarlo así. Primer término voy a colocar A sub 1. El número que está en la parte inferior derecha indica la posición. A sub 1, primer término. Luego vendría el segundo término, A sub 2. Tercer término, A sub 3. Y así sucesivamente, cuarto, quinto, sexto y séptimo término. Voy a comentarte que acá hay n términos. Acá hay n términos. Por lo tanto, el último lo llamo A sub n. Si es una progresión aritmética, si es una sucesión aritmética de primer orden, si es una sucesión lineal, ¿qué debe de ocurrir? Que la diferencia entre términos consecutivos es una misma cantidad, siempre es una misma cantidad. Esa cantidad es llamada la razón de la progresión aritmética, la determino como R. Y como te había mencionado, la cantidad de términos que acá voy a señalar debe de coincidir con el valor que aquí aparece en el último término, es decir, n términos. Entonces volvemos a reconocer lo que tengo en esta representación. A sub 1 es lo que se llama el primer término de la progresión aritmética. Este es el primer término. A sub n es lo que llamaríamos el último término o el término del lugar n, el término enésimo. Luego tengo R. ¿Qué cosa viene a ser R? La razón de la progresión aritmética, que puede ser positiva o negativa. Y finalmente n, que representa ¿qué cosa? El número de términos. El número de términos de una progresión aritmética. Bien, chicos, entonces ya tenemos esta primera descripción. Cuando se tiene una progresión aritmética, se debe de reconocer dos expresiones que me permiten reconocer los términos que forman parte de ella. Una primera expresión es el cálculo del último término de una progresión aritmética, el término del lugar n. El enésimo término, ¿a qué es igual? ¿Alguien de ustedes reconoce cómo se calcula el término del lugar n? ¿Cómo se calcula el enésimo término? Dígame por favor. Al primer término, excelente. Primer término A sub 1 más la razón que multiplica al número de términos menos 1. Como tú dices, el término que vendría a ser la posición del término anterior, n menos 1. Esta expresión me ayuda a reconocer el término enésimo, el término de una posición determinada. Pero ojo, solamente es válida cuando se trata de una progresión aritmética. Solamente, repito, cuando se trata de una progresión aritmética. Ya está. Entonces, si por ejemplo, yo tengo la siguiente progresión aritmética. A ver, escribo 12, 15, 18, 21 e indico con puntos suspensivos que la sucesión continúa. ¿Esta es progresión aritmética? Pregunto, ¿es progresión aritmética? ¿Qué me respondes? ¿Es progresión aritmética? ¿Por qué? La razón es constante. La razón es la misma. De 12 a 15 aumenta en 3, de 15 a 18 aumenta en 3, 18 a 21 aumenta en 3. Excelente. Entonces,
Cuando es progresión aritmética, cuando ocurre esto, puedes utilizar esta expresión. ¿Cuánto vale el término del lugar 7? El término del lugar 7 será igual al primer término, o sea 12, más la razón, que vale 3, y lo multiplicas por uno menos de la posición que aquí aparece. Si este es 7, 1 menos sería 6. 6 por 3 es 18 más 12, esto nos da 30. El valor del término del lugar 7 vale 30. Quiero calcular el término de posición 21. El término de posición 21 utilizando esta figura. Si es progresión aritmética será el primero, que vale 12, más la razón, que es 3, que multiplica a 1 menos de la posición. Como esta posición es 21, 1 menos sería 20. 3 por 20 es 60, más 12, esto me da 72. Ya está. Bien, chicos, hasta esta primera expresión, ¿alguna observación, alguna dificultad? ¿Cómo estamos? ¿Cómo hemos llegado hasta ahí? Todo claro. Todo claro, todo conocido. Perfecto, muy bien. Entonces ahora, algunos me dicen, profe, pero hay otra fórmula que me ayuda a conocer la cantidad de términos. Pero no es otra fórmula realmente. ¿Sabes por qué? Porque si yo despejo el n que está acá, que es el que indica la cantidad de términos, haría lo siguiente. Este A1 pasa a restar. Esta razón pasaría a dividir y este menos 1 pasaría a sumar. Repito. A su 1 pasa a restar a su n. Por eso es que aparece la diferencia del último menos el primero. Ahí está. La razón que está multiplicando pasa a dividir. Todo esto se divide entre la razón. Y este menos 1 pasaría a sumar. Por eso a que todo esto se le suma 1. ¿Qué cosa me da esta figura? El número de términos que hay en una progresión aritmética. El número de términos, repito, es la diferencia del último menos el primero entre la razón y siempre sumándole 1. Esta expresión, repito, solamente es válida cuando se trata de una progresión aritmética. Y puedes calcular la cantidad de términos que se emplean con esta figura. Ya está. Bien, y su ejemplo de aplicación por acá. A ver. Si yo tengo que escribir, si yo tengo que escribir 17, 21, 25, 29 y así sucesivamente hasta 97, ¿cuántos términos habrá del 17, 21, 25, 29 hasta 97? Ojo, si quiero aplicar esta fórmula, mucho cuidado. Ojo, esta fórmula solo se aplica si es progresión aritmética. Entonces, lo primero que tienes que hacer es reconocer si se trata de una progresión aritmética. De 17 a 21, la diferencia es 4. De 21 a 25, la diferencia es 4. De 25 a 29, también es 4. Ya, va aumentando de 4 en 4. Entonces, sí se trata de una progresión aritmética. Ahí está, es una progresión aritmética. Y como es progresión aritmética, puedo utilizar esta fórmula. El número de términos será igual. El último, que vale 97, menos el primero, que es 17, entre la razón, va de 4 en 4, y todo esto aumenta de 1. 97 menos 17, 80. 80 entre 4, 20, más 1, 21. Esto viene a ser igual a 21. Tiene 21 términos, desde 17 hasta 97. Entonces tengo dos fórmulas que me ayudan a reconocer los términos de una progresión aritmética. Pero ahora tengo que proponerte también otra cosa. Tengo que proponerte que no basta que conozca cuánto vale el último término o cuánto vale la cantidad de términos, sino también necesitamos reconocer cuánto vale la suma de términos de una progresión aritmética. La suma de todos los términos que aparece en una progresión aritmética. Cuando nosotros sumamos a esa suma de términos de una sucesión, le vamos a dar un nombre, le vamos a llamar serie. Cuando sumamos los términos de una sucesión, le vamos a dar el nombre de serie.
Entonces, una serie que vamos a trabajar es la suma de términos de una progresión aritmética. Ayúdame a calcular, por favor, cómo calculamos la suma de términos de una progresión aritmética. ¿Quién me dice, por favor? ¿Alguien recuerda cómo se calcula la suma de términos de una progresión aritmética? Deseo conocer la suma del primer término más el segundo, más el tercero, más el cuarto, hasta llegar al enésimo término. Y si es progresión aritmética, tiene que suceder que la diferencia entre términos consecutivos es una cantidad siempre constante. Si esto ocurre, la suma de términos será igual. Escúchame, por favor. La suma de términos de una progresión aritmética será igual al primero más el último, la suma del término 1 más el término que está al último, la suma del primero con el último por el número de términos, y todo esto dividido entre 2. Todo esto dividido entre 2. Esto me da la suma de términos de una progresión aritmética. Repito, esto es cuando tú necesitas reconocer la suma de términos de una progresión aritmética. Por ejemplo, necesito conocer cuánto vale esta suma. 10 más 15 más 20 más 25, así sucesivamente hasta 70. Quiero conocer cuánto vale esta suma. A ver, ayúdame a reconocer cuánto vale la suma que acabo de plantear. ¿Qué es lo que tú me vas a decir para calcular cuánto vale esta suma? A ver, te escucho, por favor. El primero vale 10, el último vale 70, 10 más 70. ¿Pero qué me falta? El número de términos. Entonces, si no te lo indican, no te preocupes. Si se trata de una progresión aritmética, puedo aplicar las fórmulas que ya conoces. Para conocer el número de términos, restamos el último menos el primero entre la razón más 1. ¡Uy! Pero me olvidé de decirte, ¿es progresión aritmética? ¿Es progresión aritmética esta sucesión? Es, claro. ¿Por qué es progresión aritmética? Razón constante. De 10 a 15, 5. De 15 a 20, 5. De 20 a 25, 5. Así sucesivamente. Es una progresión aritmética. Y como es una progresión aritmética, puedo aplicar esta fórmula, esta otra o esta última. Como es progresión aritmética, voy a calcular el número de términos utilizando lo anterior. El número de términos de la progresión aritmética será el último, 70, menos el primero, o sea 10, entre la razón. ¿De cuánto en cuánto va? Va de 5 en 5, y todo esto más 1. 70 menos 10 vale 60. 60 entre 5, eso es 12. 12 más 1, 13. Aquí tenemos 13 términos. Y luego aplico esta fórmula para hallar la suma requerida. La suma de términos será igual, el primero más el último, o sea 10 más 70, por el número de términos que es 13, y todo esto dividido entre 2. Veamos cuánto sale. 10 más 70 es 80. La mitad de 80, 40. 40 por 13. ¿Cuánto vale 40 por 13? 520. Verifícalo, por favor. Ya está. Todo lo que hemos señalado hasta el momento corresponde a la sucesión aritmética de primer orden, llamada también progresión aritmética. Chicos, terminamos breve y rápidamente esta primera parte. ¿Cómo estamos con la progresión aritmética? ¿Cómo estamos con la progresión aritmética? Indígame, por favor. Todo claro. Ojo, estas fórmulas, estas características, solo es para progresión aritmética. Recuerda que en San Marcos, últimamente, el trabajo de series y sucesiones ha venido frecuentemente en los que están en la misión. No te puedo decir que ha venido en el área E, en el área D, en el área A, etc. Pero sí ha venido al menos una o dos preguntas
en los diferentes exámenes de las áreas que se tienen en cada uno. En los últimos 3 años ha sido frecuente, recurrente, pregunta de sucesiones. Entonces, bastante atentos con esta figura. Ahora, toda esta primera parte es que tú debes reconocer una progresión aritmética. ¿Cómo es la progresión aritmética? Que va aumentando o disminuyendo en una cantidad siempre constante. Pero no todas son sucesiones aritméticas de primer orden. Existen otro tipo de sucesiones aritméticas. Y acá las vamos a describir. Mira, vamos a describir una sucesión aritmética de segundo orden. Se llama progresión aritmética cuando es de primer orden, pero cuando es de segundo orden se dice que es cuadrática. Y veamos por qué. Te voy a proponer el siguiente ejemplo. A ver, yo tengo por acá, por ejemplo, 3, 6, 11, 18, 27, como los términos que te voy a proponer en esta sucesión aritmética de segundo orden. Nota lo siguiente. Si yo tomo la diferencia de 3,6, la diferencia de 3,6 sale 3. De 6,11 la diferencia es 5. De 11,18 la diferencia es 7. De 18 a 27 la diferencia es 9. No es una progresión aritmética porque no son iguales las diferencias entre términos consecutivos. Sin embargo, sí se llama sucesión aritmética. Porque si tú continúas tomando las diferencias, de 3 a 5 la diferencia es 2, de 5 a 7 la diferencia es 2, de 7 a 9 la diferencia es 2, las diferencias resultan ser iguales. Entonces, esta primera fila que está acá, esta primera fila después de la progresión, se llama las primeras diferencias. Esta fila que sigue sería de las segundas diferencias. Lo vuelvo a repetir. Esta primera expresión corresponde a los términos de la progresión aritmética. Luego tomamos lo que se conoce como primeras diferencias. Estas primeras diferencias no son iguales. Pero si tú tomas las segundas diferencias sí resultan ser iguales. Y cuando las segundas diferencias, como en este caso, son iguales, se le llama sucesión aritmética de segundo orden o cuadrática. Ahí está. Bien, entonces, este es otro tipo de sucesión con la cual tenemos que trabajar. Por eso te pido que tengas bastante cuidado cuando trabajamos con sucesiones. Muchos piensan que solo se trabaja con las progresiones aritméticas. No, en admisión se trabaja estas sucesiones cuadráticas. Ahora, ¿y por qué el nombre de cuadrático? Porque el término del lugar n, el término enésimo, proviene de un polinomio de segundo grado. Es decir, tiene la forma de una constante que multiplica a la cantidad de términos elevada al cuadrado, más una segunda constante que multiplica el número de términos, más una tercera constante que es independiente. AN cuadrado más BN más C es la fórmula que me da el término enésimo. Profe, ¿cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C? Eso es algo un poquito más incómodo de calcular, no es tan directo. Mira, voy a trabajar con lo que indica la CEPRE en el cálculo del término enésimo. Y para conocer esto, tú tienes que ayudarme en la siguiente representación. Mira, la letra C usualmente lo trabajamos como combinaciones, ¿ya? Lo trabajamos como combinaciones. Cuando yo te digo combinaciones de X en 1, esto es X simplemente. Cuando te diga combinaciones de X en 2, esto será X por X menos 1 sobre 1 por 2.
Si en algún momento te menciono combinaciones de x en 3, esto será igual. Fíjate la secuencia. X por x menos 1 por x menos 2 sobre 1 por 2 y por 3. Muchachos, ¿se entiende la secuencia? A ver, voy a repetirla. Combinación de x en 1 es x. Combinación de x en 2, x por x menos 1 sobre 1 por 2. Combinación de x en 3, x por x menos 1 por x menos 2 sobre 1 por 2 por 3. ¿Cómo estamos ahí? ¿Sí? Y si está claro, indícame cómo crees que sería combinaciones de x en 4. Continúa, no te quedes. Excelente. X por x menos 1 por x menos 2 por x menos 3. ¿Sobre cuánto? Excelente, ya está. Se nota la secuencia, ya. Eso es lo que se requiere. Ahora escúchame, de repente te va a parecer un poquito incómodo porque de repente no estamos muy acostumbrados a la siguiente fórmula. Pero todo es una situación de práctica. Y la CEPRE justamente nos indica, nos orienta que tenemos que reconocer estas fórmulas. Entonces, si yo quiero conocer, escúchame por favor, el término enésimo de una sucesión aritmética de segundo orden, repito, voy a trabajar con una sucesión aritmética de segundo orden. Si trabajo con una sucesión aritmética de segundo orden, por favor la camarita. Ahí está, gracias. Entonces, en una sucesión aritmética de segundo orden, yo voy a tener lo siguiente. Escúchame por favor. Voy a tener primer término de la progresión, primer término de la sucesión, segundo término de la sucesión, tercer término de la sucesión, cuarto término de la sucesión y así sucesivamente. Se toman las diferencias consecutivas entre ellas. Esas diferencias no son iguales cuando se trata de segundo orden. Entonces acá llamo B sub 1, B sub 2, B sub 3 y así sucesivamente se siguen tomando. Si es de segundo orden, recién en estas segundas diferencias las diferencias resultan ser iguales. Acá son iguales. Cuando trabajamos con una sucesión de segundo orden, se toman a los términos de la llamada diagonal principal. Estos son los términos de la diagonal principal. Son los primeros términos que allí aparecen. Primer término de la sucesión aritmética, primer término de las primeras diferencias, primer término de las segundas diferencias. Son los términos, repito, de la diagonal principal. Y a partir de estos términos, tú vas a reconocer el término enésimo. ¿Sabes por qué? Porque el término enésimo será igual al primer término de la progresión, A sub 1, más segundo término de la diagonal principal, B sub 1, que se multiplica por las combinaciones de n-1 en 1, más el tercer término de la diagonal principal, C, por las combinaciones de n-1 en 2. Profe, eso está bastante incómodo. ¿Sí? En apariencia podría parecer bastante incómodo. Vamos a ver. A ver. ¿Recuerdas nuestro ejemplo? A ver, nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo era el 3, el 6, el 11, el 18, el 27. ¿Cuántos términos hay ahí? Hay 5 términos, ¿no? Ya. Quiero conocer cuánto vale el término del lugar 6. Si yo quiero conocer el término del lugar 6, lo primero que debo de reconocer es los términos de la diagonal principal. De 3 a 6 la diferencia es 3, de 6 a 11 la diferencia es 5, de 11 a 18 7, 18 a 27 9. Segundas diferencias, de 3 a 5 diferencia 2, de 5 a 7 diferencia 2, de 7 a 9 diferencia 2. Y los términos de la diagonal principal aparecen por acá. Ahí está.
El término del lugar 6 será igual. Escúchame. El primer término va solito, 3 más. El segundo término de la diagonal principal se multiplica por las combinaciones de uno menos de la cantidad de términos, combinaciones de 5, en 1. Más. Continuamos para acá. Acá tendríamos el tercer término por las combinaciones de 1 menos, o sea 5, pero tomado en 2. Y veamos cuánto sale esta figura. A ver, saldría 3 más 3. Combinaciones de 5 en 1, eso es simplemente 5 entre 1, más 2 por combinaciones de 5 en 2, eso sería 5 por 4 sobre 1 por 2. Ya está. Como verás, resulta inmediata la expresión. Simplificamos 2 con 2, me queda acá 3, 3 por 5, 15, más 3, 18. 5 por 4, 20, más 18, esto resulta ser 38. El término del lugar 6 vendría a ser 38. Veamos si efectivamente cumple con las condiciones que requerimos en esta situación. A ver, si yo quisiera calcular el término siguiente, ¿qué es lo que tendría que hacer? Simplemente continuar acá. Acá continúa 2. Y 9 con 2, el término que vendría acá sería 11. Y 27 con 11, justamente el término que aquí aparece es 38. Profe, más fácil es por acá. Ah, evidentemente, pero este es un ejemplo. Esto nos sirve para calcular el término del lugar 10, el término del lugar 20, el término del lugar 15, el término del lugar 31. Si quisiera el término del lugar 10, sería primer término 3 más siguiente término 3 por combinaciones de 1 menos, sería combinación de 9 en 1, más tercer término que sería 2, combinación de 9 en 2. Las fórmulas van a variar según los requerimientos respectivos. Chicos, ¿cómo estamos con los términos enésimos en este caso? Me indican, por favor. Me indican, me hablan o me escriben, por favor. ¿Sí? ¿Estamos bien? Perfecto. Ahora, al igual como hemos hecho en una sucesión de primer orden, en una sucesión de segundo orden también tenemos que hacer ¿qué cosa? Sumar los términos. Entonces, ahora tenemos una serie de segundo orden. En una serie de segundo orden vamos a sumar los términos que allí están señalados. Entonces, ahora yo tengo que calcular la suma de A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 hasta llegar al término enésimo, siendo esto de segundo orden. Bien, y te voy a proponer lo siguiente. La fórmula también utiliza los términos de la diagonal principal. La fórmula que voy a utilizar para la suma de términos de una serie de segundo orden también utiliza lo que se reconoce como los términos de la diagonal principal. Escúchame, por favor. Esta suma será igual, escúchame, al primer término de la diagonal principal multiplicado por las combinaciones de n en 1 más segundo término de la diagonal principal b sub 1 por las combinaciones de n en 2 más tercer término c por las combinaciones de n en 3. Y esta expresión me va a calcular la suma de los términos correspondientes de esta sucesión aritmética de segundo orden. Profe, no lo he entendido. A ver, practiquemos la suma siguiente. Quiero calcular la suma, por ejemplo, ¿de quién? De 3 más 6 más 11 más 18 más 27. Hasta ahí nomás para que se note la aplicación, ¿ya? Hasta ahí nomás para que se note la aplicación. ¿Qué es lo primero que debo de sugerirte que debes de reconocer? Es qué tipo de sucesión aritmética es. Si es de primer orden, si es de segundo orden, etc. Entonces, tomamos las diferencias
De 3 a 6 la diferencia es 3, de 6 a 11 la diferencia es 5, de 11 a 18 diferencia es 7, de 18 a 27 diferencia 9. Segunda diferencia sale 2, segunda diferencia 2, segunda diferencia 2. Reconocemos que es una sucesión aritmética de segundo orden. Inmediatamente debemos de reconocer a la diagonal principal. Ya está. Y ahora fíjate, la suma será igual. ¿Cuántos términos hay? Hay 5. Entonces la suma de los 5 primeros términos de esta sucesión aritmética de segundo orden será primer término 3 por las combinaciones de 5 en 1. Más siguiente término, que sería 3 por las combinaciones de 5 en 2, más siguiente término, que vendría a ser 2 por las combinaciones de 5 en 3. Y me ayudas a desarrollar esto. Esto sería 3 por combinaciones de 5 en 1. ¿Cuánto vale combinación de 5 en 1? Vale 5. Más 3 por combinaciones de 5 en 2. ¿Cómo se efectúa la combinación de 5 en 2? 5 por 4 sobre 1 por 2. Más 2 por combinaciones de 5 en 3. Combinaciones de 5 en 3 es 5 por 4 por 3 sobre 1 por 2 y por 3. ¿Me ayudas a realizar este trabajo? Si acá mitad y mitad me queda 2. 2 por 5, 10 por 3, 30. Más 15, esto va 45. Todo esto de acá suma 45. Sigo para acá. El 2 con el 2 se va, el 3 con el 3 se va, 5 con 4 me da 20. Esto de acá vendría a ser 20. 45 más 20, la suma de los 5 primeros términos de esta sucesión viene a ser 65. Veamos si es cierto lo que acá te acabo de plantear. ¿Me ayudas? 3 más 6, 9, 9 más 11, 20, 20 más 18, 38. 38 más 27 suman exactamente 65. Sí cumple lo que te acabo de decir. Pero evidentemente esto es un ejemplo. De repente en algún problema te piden la suma de más términos. ¿De acuerdo? Bien chicos, ¿cómo estamos hasta acá? Discúlpame la variedad de fórmulas y yo reconozco que de repente para quienes estamos empezando esto nos resulta un poquito incómodo. Pero es justamente como ahora la CEPRE nos pide que nosotros reconozcamos las series con las cuales se está trabajando. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos chicos? Me indica, por favor. Muy bien, perfecto chicos. Y terminamos con una última sucesión, las llamadas sucesiones geométricas, ¿ya? Vamos a terminar con las sucesiones geométricas. A ver, por acá, número 3. ¿Cómo son las sucesiones geométricas? De las sucesiones geométricas solamente vamos a trabajar la de primer orden. Sucesión geométrica de primer orden, conocido también con el nombre de progresión geométrica. ¿Quién reconoce qué es una progresión geométrica? ¿Quién me indica, quién me ayuda a reconocer cómo se calcula una progresión geométrica? ¿Qué caracteriza una progresión geométrica? Silencio. A ver chicos, te doy una ayuda. El primer término, digamos, de esta sucesión es 3. El siguiente término, 6. El siguiente término, 12. El siguiente término, 24. El siguiente término, 48. ¿Qué es lo que notas en cada uno de los términos de esta sucesión? A ver, dime. Está multiplicado por 2. Claro, cada término que se obtiene resulta de multiplicar al anterior por 2. 3 lo multiplicas por 2 te da 6. 6 multiplicas por 2 te da 12. 12 por 2, 24. 24 por 2, 48. Ahí está. Esa es una progresión geométrica cuando la razón multiplica a los términos que aparecen en cada una de estas expresiones.
Entonces, si yo quiero representar una progresión geométrica, la progresión geométrica la puedo representar del modo siguiente. A sub 1 el primer término, A sub 2 el segundo, A sub 3 el tercero, A sub 4 el cuarto, así sucesivamente hasta el enésimo término. Y si es una progresión geométrica, ¿qué debería de ocurrir? Que del primero al segundo se multiplica por una razón. Esa razón la vamos a llamar K. Del segundo al tercero se multiplica por K. Del tercero al cuarto se multiplica por K. Y así sucesivamente. Ya está. Entonces, cuando cada término resulta de multiplicar el anterior por una cantidad constante, esa es una progresión geométrica. Ahora, si el valor de K es mayor que 1, se dice que es una progresión geométrica creciente. Si el valor de K está comprendido entre 0 y 1, mayor que 0, pero menor que 1, se dice que es decreciente. Va a ir disminuyendo. Y si la constante K es menor de 0, es decir, es negativo, se va a decir que la progresión geométrica es oscilante. ¿Por qué oscilante? Porque en un momento es positivo y en otro negativo. Positivo, negativo, positivo, negativo. Usualmente en exámenes y en prácticas se trabaja con la creciente y decreciente. ¿Ya? Trabajamos con creciente y decreciente usualmente. Bien, ¿cuánto vale el término enésimo de una progresión geométrica? El término enésimo es igual, escúchame bien, al primer término de una progresión, al primer término de la progresión geométrica, multiplicado por el valor de la razón, elevado a un exponente igual al número de términos menos 1, elevado a la n menos 1. Esta fórmula, cuando tú quieras calcular el término del lugar n, el término enésimo, pero de una progresión geométrica. Y si tú quieres sumar todos los términos de una progresión geométrica, la suma de todos los términos será igual al primer término que multiplica al valor de la constante o de la razón de la progresión geométrica elevado al número de términos menos 1, y todo esto dividido entre el valor de la constante menos 1. Esto me calcula la suma de términos de una progresión geométrica. Bien, muchachos, entonces estas fórmulas tienes que diferenciarlas según el tipo de sucesión con la cual vas a trabajar. Si es aritmética, geométrica, etc. Bien, chicos, ¿cómo estamos hasta acá? Me indican cómo estamos. Todo bien, profesor. Bien, chicos. Permítanme unos segundos. Voy a tomarle la foto. Voy a tomarle foto a lo que tenemos acá para enviárselo a Aarón y se los puede enviar a ustedes, ¿ya? Un segundito. Ubicamos dónde está Aarón. Ahí está. Y con paciencia me das unos minutos. Ya está. Ya. Bien, chicos, entonces hemos llegado hasta acá. Hasta la sucesión geométrica de primer orden o progresión geométrica. Y acá están las fórmulas. Nos vamos a desplazar hacia el otro lado. Así que, por favor, traten de recordar estas fórmulas, ¿ya? Traten de recordar. Nos desplazamos para el otro lado. Discúlpenme ustedes. Me acerco. Y nos deslizamos hacia el otro extremo. Ahí estamos, ¿ya? Bien. Entonces acá vamos a plantear un ejemplo de una progresión geométrica. El ejemplo de una progresión geométrica.
A ver, te propongo. A ver, 7, 14, 28, 56, 112. Ahí está. ¿Es progresión geométrica? Por supuesto que sí. Porque de 7 a 14 multiplico por 2. De 14 a 28 multiplico por 2. 28 a 56 multiplico por 2. 56 a 112 multiplico por 2. Progresión geométrica. PG. Ya está. Quiero calcular el término del lugar 6. Acá tengo 5 términos. Profe, multiplícalo por 2. Sí, pero quiero aplicar la fórmula. Entonces, el término del lugar 6 será igual. ¿Recuerdas la fórmula? ¿Recuerdan la fórmula? Indícame cómo era la fórmula. El primer término de la progresión, que vendría a ser 7, multiplicado por la razón de la progresión geométrica, que viene a ser 2, y el exponente de 2 es 1 menos de la posición que acá se indica. Quiero posición 6, 1 menos sería 5. Y efectuamos. ¿Cuánto vale 2 a la quinta? Multiplícalo por 7. 7 por 2, 14, va 1. 7 por 3, 21 y 1, 22. 224. Que justamente 112 por 2 me da 224. El sexto término de esta progresión saldría 224. Chicos, quiero sumar los 5 primeros términos de esta progresión aritmética. Quiero sumar 7 más 14 más 28, así sucesivamente hasta llegar a 112. Quiero sumar los 5 primeros términos. Ya. Y si quiero sumar los 5 primeros términos, ¿cuál es la fórmula que voy a utilizar? ¿Cómo es la fórmula? Primer término, 7, que multiplica al valor de la razón elevado a un exponente igual a la cantidad de términos que se tiene, 2 a la quinta. Le quitas 1 y lo divides entre el valor de la razón menos 1. Veamos cuánto sale. 2 a la quinta, 32, menos 1, 31. 31 va arriba, entre 1 sigue siendo 31. 31 por 7, ¿me ayudas? Saldría 217. Y veamos si es así. Sumemos los términos que aquí aparecen. A ver, ayúdame a sumar. Tendríamos 7 más 14, 21. 21 más 28 sumaría 49. 56 más 112 sumarían 168. 9 más 8 y 17 va 1. 1 más 4, 5 más 6, 11. Llevo 1. 1 más 1, 2. 217, 217. Como verás, verifica que la suma de los términos de una progresión geométrica es la que allí aparece. Y terminamos la parte teórica, chicos, terminamos la parte teórica con lo que se llama la suma límite. ¿Alguien de ustedes ha escuchado acerca de lo que es una suma límite? ¿Alguien de ustedes ha trabajado con lo que viene a ser una suma límite? ¿No? Ya. La suma límite tiene dos características muy importantes con las cuales debemos de trabajar para poder reconocer su valor. La suma límite es cuando se tiene una progresión geométrica, ¿ya? A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4 y así sucesivamente. Como es progresión geométrica, acá multiplico por una constante k, multiplico por la constante, multiplico por la razón de la progresión geométrica, multiplico por k. ¿Cuáles son las características? Primera característica, son infinitos términos. Son infinitos términos. Por eso es que solamente aparecen puntos suspensivos en la parte de la derecha. Aparecen puntos suspensivos. No hay un término final, no hay un último término. Son infinitos términos. Primera característica. Y segunda característica es que la constante con la cual voy a trabajar
La constante tiene que ser un número mayor que 0, pero menor a 1. Es decir, un número fraccionario comprendido entre 0 y 1. Si estas son las dos características que se cumplen en una progresión geométrica, entonces la suma del primer término más el segundo, más el tercero, más el último, más el cuarto hasta llegar a los infinitos términos de esta progresión será igual. La suma de términos será igual al primer término, en este caso lo llamé a su 1, sobre 1 menos el valor de la razón de la progresión. Esta es la llamada suma límite, cuando hay infinitos términos que van decreciendo. Siempre que sean infinitos términos que van decreciendo, porque la constante está entre 0 y 1, se dice que la suma límite es el primero entre 1 menos la razón. Entonces con esto completamos lo que viene a ser las sumas límites. Un ejemplo final acá. ¿Me ayudas por favor? Un ejemplo final acá. A ver. Deseo que me ayudes a calcular, la siguiente suma límite. Quiero que me ayudes a calcular cuánto vale la suma de 1 más un tercio más un noveno más un 27avo más 1 sobre 81 y así puntos suspensivos. Como no se indica un término final, significa ¿qué cosa? Que son infinitos términos. No indica un término final, son infinitos términos los que allí aparecen. ¿Cuánto vale la razón de esta progresión? Para que 1 se convierta en un tercio, se multiplica por un tercio. Para que un tercio sea un noveno, se multiplica por un tercio. Y así sucesivamente, la razón de la progresión geométrica viene a ser un tercio. Cumple las dos condiciones, infinitos términos y la constante, el valor de la razón, es un número entre 0 y 1. Por lo tanto, esta suma se denomina suma límite. ¿A qué es igual? Al primer término que allí aparece. El primer término es 1, dividido entre 1 menos la razón. 1 menos la razón es un tercio. Y efectuamos. Arriba sigue siendo 1, entre 1 menos un tercio, eso vale 2 tercios. Y la inversa de 2 tercios, eso viene a ser igual a ¿cuánto? La suma límite sale 3 medios. Si lo quieres en decimal, la mitad de 3, 1,5. Ya está. Bien chicos, eso es en síntesis la teoría que vamos a aplicar. Bastante extensa, sí. Y lo es más porque aún falta algunos detalles que lo vamos a ver ya en los problemas. Pero eso es lo básico. Chicos, indíquenme por favor cómo estamos hasta acá. ¿Alguna observación, comentario, sugerencia? Si hay algo que repetir, con plena confianza me indicas por favor. A ver. Ya. Entonces ahora, con paciencia, veamos los problemas correspondientes. Problema número 1, veamos su resolución. Veamos los problemas, ¿ya? Y por favor, acá sí voy a tratar de que ustedes me brinden su confianza. Indíquenme hasta el más mínimo detalle si hay algo que se necesita repetir, ¿ya? Aquí las cosas bien conocidas, como te dije hace unos minutos, este tema de series y sucesiones es recurrente. Aparece en los últimos años como tema frecuente en aritmética. Así que es importante que tú lo conozcas y reconozcas cómo es la solución de los problemas. Problema número 1 dice: Patricia empieza a ahorrar el 1 de abril con 4 soles, el 2 de abril 11, el 3 de abril 18, el 4 de abril 25 y así sucesivamente. Estas cantidades en soles forman una progresión aritmética.
Determine el producto de cifras de la cantidad de soles que ahorró el día 5 de mayo del mismo año. ¿Cómo sería, chicos, esto? ¿Cómo sería esto? Vamos a indicar, según las fechas que nos menciona el problema, los ahorros indicados. Empieza el 1 de abril. Luego viene el 2 de abril. El 3 de abril. El 4 de abril. ¿Cuáles son las cantidades que va ahorrando en los días indicados? A ver, veamos. El 1 de abril dice que empieza ahorrando con 4 soles. El 2 de abril, 11 soles. El 3 de abril, 18 soles. El 4 de abril, 25 soles y así sucesivamente. Dichas cantidades forman una progresión aritmética. ¿Será cierto eso o no? 4, 11, 18, 25 ¿forman progresión aritmética? Por supuesto que sí. ¿Cuál es la razón de esta progresión aritmética? Dime, por favor. 7, ¿no? 7 es la razón de la progresión aritmética. Y así va a continuar ahorrando. ¿Hasta dónde? Dice de que quiere saber cuál es la cantidad de soles que ahorró el 5 de mayo del mismo año. Hasta el 5 de mayo. Hasta el 5 de mayo quiero saber cuánto ahorró. Este último día es mi incógnita. Esto es lo que yo deseo saber. Bien, muchachos. Entonces, como se trata de una progresión aritmética, en esta progresión aritmética quiero conocer el último término que aquí aparece. Y para conocer el valor del último término, necesito que tú me ayudes e indiques lo siguiente. ¿Cuántos términos tendrá esta progresión aritmética que acabo de mencionar? ¿Quién me dice, por favor, cuántos términos aparece en esta sucesión, en esta progresión aritmética? A ver. Indígame, por favor. 35. Excelente. ¿Por qué dices 35? 30 días tiene abril y más 5 días de mayo. Excelente. Los días que se indican en este problema me dan la cantidad de días o términos que tiene la progresión. Como bien dice su compañera, 30 días tiene abril más 5 días de mayo. Sería pues justamente 30 más 5. O sea, tiene 35 términos esta progresión aritmética. Entonces, yo quiero conocer el término del lugar 35. ¿Quién recuerda cómo se calcula el término del lugar 35 de una progresión aritmética? A ver, revisa tu material. ¿Cómo se calcula el término 35? Es el primer término, 4, más 1 menos de la posición, 34, por la razón, ¿no? Ya está. 7 por 34, me ayudas a calcular cuánto sale. 7 por 34 saldría ¿cuánto? 238, ¿no? 238. Y 238 súmale 4. ¿Cuánto es 238 más 4? 242. Ya está. Profe, no están las alternativas. No, un momentito. ¿Qué es lo que te pide calcular? El producto de las cifras que emplea este resultado. Es decir, tengo que multiplicar la cifra 2 por la siguiente cifra 4 por la siguiente cifra 2. Y 2 por 4 por 2, ¿cuánto me dice que vale? 16. ¿Aparecen las claves 16? Ya está. Tenemos entonces nuestro primer problema resuelto.
Me indican por favor cómo estamos en esta solución. ¿Nos hemos comprendido bien? Si hay alguna pregunta, plantéala por favor. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Todo claro. Bien, chicos, muchas gracias a ustedes también. A ver, vamos entonces al problema número 2. Problema número 2. Problema número 2 me dice, Dominic crea el 1 de octubre una cuenta para jugar cierto videojuego, cuyo propósito es obtener puntos. Si el primer día de crear dicha cuenta de videojuego obtuvo 2 puntos, el segundo día 7, el tercer día 14, el cuarto día 23 y así sucesivamente, ¿cuál es el total de puntos que Dominic obtuvo el 29 de octubre? Bien. Entonces vamos a indicar los puntos que obtiene con el videojuego que tiene Dominic. Veamos entonces. Según lo que nos indica, nosotros tenemos que reconocer los puntos que se van obteniendo. Entonces, según la secuencia, los puntos se indican de la siguiente manera. El primer día se tienen 2 puntos. Ya, ahí está. Primer día, 2 puntos. El segundo día dice que tiene 7 puntos. Para acá indico. Segundo día, 7 puntos. El tercer día, 14. Tercer día. El cuarto día, 23. Y así sucesivamente. Bien. Entonces, vamos a continuar obteniendo puntos hasta el 29 de octubre. ¿No? Hasta el 29 de octubre. Uy, pero si empezamos 1 de octubre, 2 de octubre, 3 de octubre, 4 de octubre, el 29 de octubre será el día 29, ¿no? Será el día 29. Ya está. ¿Cuál es el total de puntos que Dominic obtuvo el 29 de octubre? Uy, no me piden cuántos puntos obtuvo el día 29. No me piden eso. Me piden el total de puntos. Y si te piden el total de puntos, ¿qué es lo que tienes que hacer para calcular el total de puntos? Tengo que sumar. Tengo que sumar los puntos del primer día, más los del segundo, más los del tercero, más los del cuarto, hasta los del día 29. El día 29 no los conozco, lo llamo X. ¿Ya está? Tengo que sumar. Profe, aplicamos fórmula de la suma de términos de una progresión. ¿Será cierto? No, porque esta sucesión de términos es una progresión aritmética. Tenemos que ver. ¿Cómo reconozco si es una progresión aritmética? Porque tomamos la diferencia de 2,7. La diferencia de 2,7 es 5. De 7,14 es 9. Perdón. De 12 a 7 es 5. De 7 a 14 es 7. De 14 a 23 es 9. No es progresión aritmética. No lo es. Pero si tomas segundas diferencias, de 5 a 7 diferencia 2. De 7 a 9 diferencia 2. ¿Qué tipo de sucesión aritmética es? Dímelo, por favor. Cuadrática. Es de segundo orden. Entonces diré que es una sucesión aritmética, para abreviar SA, cuadrática. Ya está, cuadrática. Entonces, yo quiero sumar los términos de esta sucesión aritmética cuadrática. Y cuando es la suma de términos de una sucesión cuadrática, empleamos a la diagonal principal. ¿Recuerdas? Empleamos a la diagonal principal. Entonces te digo lo siguiente. La suma de los primeros 29 términos será igual al primer término de la diagonal principal 2 por las combinaciones de 29 en 1, más segundo término de la diagonal principal 5 por las combinaciones de 29 en 2, más siguiente término de la diagonal principal 2
por las combinaciones de 29 en 3. Ya está. Eso es lo que nosotros hemos planteado cuando tú deseas hallar la suma. A ver, ayúdame a reconocer cuánto vale esto. Esto será igual. Combinación de 29 en 1, eso es simplemente 29. El primero es 29 más. Acá tengo 5, combinación de 29 en 2. 29 en 2, a ver, déjame recordar, eso sería 29 por 28 sobre 1 por 2. Más, acá saldría 2 veces, combinación de 29 en 3. ¿Recuerdas cómo es combinación de 29 en 3? A ver, ¿quién me dice cómo es combinación de 29 en 3? 29 por 28 por 27 sobre 1 por 2. Excelente, 29 por 28 por 27 sobre 1 por 2 y por 3. Excelente, muy buena tu participación. Ahora, por favor, me ayudan a reconocer cuánto vale eso. Me ayudan a reconocer cuánto vale eso. ¿Ya? A ver. Me ayudan. A ver, calculen. Calculen la figura. A ver. Tómese su tiempo, pero me indica cuánto sale. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Uy, nadie me está ayudando, creo. Nadie me está ayudando, creo. A ver, 2 por 29 por 28 por 27 entre 6. Debería salir, ¿no? 29 en 1, 29 en 2. Esto debería salir 898. Aparece 898, sí. Lo verificas, ¿ya? Esta suma debería salir 898. Ya está. Pasamos al siguiente, número 3. 898, ¿qué alternativa es? B. Ya. Número 3, ¿me ayudan por favor? Es, en la clase aritmética del tema de sucesiones, Matthews le pide a Berenice en el ejercicio, en una sucesión lineal creciente, el número de términos que hay entre 58 y 163 es el doble del número de términos que hay entre 3 y 58. Además, el primer término de dicha sucesión es 3. Determine el 20º término de la sucesión. Si Berenice halló correctamente dicho término, ¿cuál fue su respuesta? Atentos acá. Yo tengo 3 números que son claves. ¿Cuáles son? El número 3, el 58 y el 163. Escribo acá el número 3, el 58 y el 163. Escúchame por favor. Del 3 al 58 hay una cierta cantidad de términos. Y entre el 58 y el 163 hay otra cantidad de términos. Según el problema, la cantidad de términos que hay entre el 58 y 163 es el doble de la cantidad de términos que hay entre 3 y 58. Es decir, que si acá yo digo que hay n términos, acá hay n términos, aquí habrá el doble, o sea que hay 2n términos. Esto es lo que nos indica el problema. Que entre 3 y 58 hay n, pero entre 58 y 163 hay 2n términos. Tenemos entonces esas características. Pregunto, ¿cómo determino el número de términos? El número de términos se determina restando el último menos el primero entre la razón y todo esto más 1. Pero ¿qué ocurre, chicos? Acá este número de términos depende del último,
que no sé exactamente cuánto vale, y del primero. El primero sí sé que vale 3, pero no conozco la razón. Acá tengo dos incógnitas. Lo que viene a ser el último término y la razón. Entonces, vamos a tratar de reconocer así a grosso modo cuánto crees que vale esta razón. ¿Cuánto crees que es lo que vale esa razón? Bien, y para reconocer esa razón, te pregunto, ¿cuántos términos hay entre 3 y 163? Entre 3 y 163 hay como 160 términos, ¿no? Y si esto es n más 2n, serían como 3n. La tercera parte de 160 aproximadamente, la tercera parte sería 53, algo así, ¿no? Uy, casi van de uno en uno acá, casi van de uno en uno acá. Entonces, yo puedo pensar de que la cantidad de términos puede ser generada por un valor que está entre 3 y 58. Vamos a darle algún valor, ¿ya? Voy a darle un valor a la razón. Voy a imaginarme, por ejemplo, como te decía, que la razón sea igual a 4. A ver, ¿por qué escojo 4? Porque, como te decía, entre 3 y 163 hay aproximadamente 160 términos. Y un valor que divida 160 podría ser el número 4. Entonces, voy a intentar trabajar con la razón igual a 4. Si la razón es igual a 4, escúchame por favor, el primer término según el problema es 3. Entonces yo tengo 3, como va de 4 en 4, el siguiente término sería 7, el siguiente sería 11, el siguiente sería 15 y así sucesivamente. Pero entre 3 y 58, uy, dime por favor, ¿quién sería el término anterior a 58? Si tú reconoces, los términos que acá se forman, 7, 11, 15, son múltiplos de 4 menos 1. 8 menos 1 es 7, 12 menos 1 es 11, 16 menos 1 es 15. Un múltiplo de 4 sería 60. 60 menos 1 es 59, pero 59 está después de 58. Entonces a 59 le resto 4 y el término anterior a 58 sería 55. Después de 55 vendría 59, 63, sucesivamente. Y como tiene que ser anterior a 163, el número múltiplo de 4 anterior a 163 creo que sería 160 menos 1, ¿no? 160 es múltiplo de 4, menos 1, 159, hasta 159. Ya está. Esa es la sucesión que se forma. Repito, si la razón es 4, porque me obliga simplemente a buscarle valores a la razón, ya que tengo dos incógnitas, no puedo trabajar con dos a la vez, tengo que darle valores a uno. Si la razón es 4, se forma esta sucesión. 3 más 4, 7, más 4, 11, más 4, 15. El término que es anterior a 58, porque eso es lo que me dicen, los términos anteriores a 58, sería 55. Luego viene 59, 63, 67, hasta 159. Deberá de cumplirse que la cantidad de términos que hay entre 3 y 58 debe ser la mitad de los que hay de 59 a 159. Ayúdame a calcular cuántos términos hay del 7 al 55. ¿Cómo se calcula el número de términos? El último menos el primero entre la razón. 55 menos 7, 48. Entre 4, 12. Más 1, acá hay 13 términos. Acá tengo 13 términos. Lo puedes verificar. Calculemos ahora cuántos términos hay del 59 al 159. Sería otra vez el último menos el primero entre la razón más 1. Saldría 159 menos 59, sale 100. Entre la razón, 100 entre 4, 25. Más 1, 26. Acá tengo 26 términos. Y está cumpliendo la condición de que la cantidad de términos que hay entre 58 y 163 es el doble de la cantidad de términos que hay entre 13 y 58. Quiero conocer el término del lugar 20, eso es lo que me pide el problema. ¿Cuánto vale el término del lugar 20? Por fórmula tú sabes que el término del lugar 20 será el primero, 3 más
1 menos de la posición 19 por la razón que vale 4. 4 por 19 es 76, más 3, 79. Pero si nosotros miramos las alternativas, 79 no aparece como solución. 79 no aparece como solución. ¿Qué pasó entonces? Pues seguramente hay clave con otra razón. Entonces, sugerencia, segundo, que la razón sea igual a 5 y trabajamos en forma similar a anterior. El primer término es 3 y como ahora va de 5 en 5, 5 más 3 saldría 8. 8 más 5, 13. 13 más 5, 18. Es más fácil reconocer acá, claro, porque termina en 3 o en 8. Yo quiero los términos anteriores a 58. 58 formaría parte de la progresión, pero ojo, a 58 no lo cuentas. A 58 no lo cuentas. Tiene que estar entre 3 y 58. Dime, ¿cuál sería el término en esta progresión anterior a 58? Como te decía, termina en 3, termina en 8. El número que termina en 3 antes de 58 será 53. Entonces acá continuamos hasta 53. 53, 58 más 5 saldría 63. Más 5, 68 y así sucesivamente. Pero yo quiero que esté antes de 163. 163. Entonces, estos son los valores que me indican. 163, tenemos que buscar el término anterior a él. El término que termina en 8 antes de 163 sería ¿quién? El 158. Entonces, ahora para verificar si cumple, calculamos cuántos términos hay desde el 8 al 53 y cuántos términos hay del 63 al 158. El número de términos es el último menos el primero entre la razón más 1. El último 53 menos 8, 45. Entre 5, 9 más 1, 10. Acá tengo 10 términos. Acá tengo 10 términos. Por acá, el último 158 menos 63 saldría 95. 95 entre 5 sale 19 más 1. Acá tengo 20 términos. Con este valor de la razón 5 también se cumple de que acá hay 10 términos y acá hay el doble, 20 términos. Y en este caso, con esta alternativa, el término del lugar 20 vendría a ser igual al primer término 3 más 1 menos de la posición 19 por el valor de la razón que ahora vale 5. 5 por 19, 95. 95 más 3, esto suma 98. Y 98 sí aparece en las alternativas correspondientes, ¿sí? 98, alternativa E. Me indican, por favor, si se entendió esta figura. Me indican, por favor, si se comprendió esta figura. ¿Cómo estamos ahí? ¿Sí? Bien, continuamos. Número 4, por favor. ¿Me ayudan? Número 4. El problema número 4, ¿qué me dice? Jesús quiere comprarse una Cerato Sedán. ¿Qué será eso? Para ello ahorra durante todo el mes de agosto, donde lo que ahorra diariamente forma una progresión aritmética. Si la suma de lo ahorrado el sexto y 26º día es 1.200, determina el monto total en dólares ahorrado en todo el mes de agosto. Antes de plantear la solución, quiero que tú recuerdes y reconozcas una propiedad. A ver, ayúdenme por favor. Indíquenme una progresión aritmética cualquiera. Una progresión aritmética cualquiera. Empieza uno de ustedes, por favor. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Suficiente. Esta es una progresión aritmética que usted ha elegido. Repito, esta es una progresión aritmética que tú has elegido.
En cualquier progresión aritmética, cualquiera de que tú hayas elegido, siempre se cumple lo siguiente. Que si yo sumo el primero con el último término, la suma será siempre constante. 2 más 12 será igual a la suma del segundo con el penúltimo. 4 más 10. E igual a la suma del tercero con el antepenúltimo. 6 más 8. ¿Cuánto suma 2 más 12? 14. ¿Cuánto suma 4 más 10? 14. ¿Cuánto suma 6 más 8? 14. La suma de términos equidistantes, así se les llama, la suma de los términos equidistantes a los extremos, siempre es la misma. Nunca va a cambiar. Repito, la suma de términos equidistantes en cualquier progresión aritmética siempre es la misma. Entonces, si yo te propongo una progresión aritmética, representarla, yo podría representar la progresión aritmética con los términos siguientes. Ayúdame. Primer término de la progresión aritmética a su 1. Segundo término de la progresión aritmética a su 2. Tercer término de la progresión aritmética a su 3. Así sucesivamente, ¿hasta cuánto? Hasta el último. El último, ¿cómo se representa? A su NP, profe. Y una pregunta. ¿Quién sería el término anterior a su n? ¿Quién sería el término anterior a su n? ¿Cómo se llamaría? A su n menos 1. Excelente, gracias. Y una más por favor. ¿Y cómo se llama el término anterior a su n menos 1? A su n menos 2. ¿Cuál es la propiedad que se cumple en cualquier progresión aritmética? Que la suma de términos equidistantes siempre es una cantidad constante. Quiere decir que si yo sumo el primero con el último, ahí está. Este es el último, ese es el primero. La suma del primero con el último será siempre igual a la suma del segundo con el penúltimo. No importa quiénes sean, no, siempre se va a cumplir esto en toda progresión aritmética. Y también igual a la del tercero con el antepenúltimo. Y así sucesivamente, no importa la cantidad de términos que se tiene. Repito, la suma del primero más el último será igual a la suma del segundo más el penúltimo, será igual a la suma del tercero más el antepenúltimo. Y así sucesivamente. Entonces, en toda progresión aritmética, lo escribo por acá, en toda progresión aritmética, la suma de los llamados términos equidistantes, así se le llama, términos equidistantes a los extremos. La suma de términos equidistantes a los extremos es siempre en toda progresión aritmética una cantidad constante que nunca cambia. Esta propiedad, repito, esta propiedad, tú tenla presente cuando tú reconozcas que te dan la suma de dos términos. Ojo, si tú notas cuánto suman los índices que están acá, la suma del índice del primero 1 más el último n suma n más 1. La suma de 2, que es el índice de este término, con n menos 1, ¿cuánto suman 2 más n menos 1? Si tú lo sumas, sale n más 1. Si sumamos estos términos, estos índices, 3, el índice del más n menos 2, ¿cuánto suman? Siempre suman n más 1. Entonces, una pequeña observación en esta propiedad. Si yo tengo el término de lugar K sumado con el término de lugar M, si la suma de estos términos, si la suma de los subíndices es igual al valor de la cantidad de términos más 1, o sea, n más 1, esta suma es siempre una cantidad constante. Repito,
Si la suma de los índices que tienen estos términos es 1 más n, o sea, la cantidad de términos más 1, siempre esa suma es constante. Y para nuestro problema número 4, es justamente una aplicación de lo que te acabo de mencionar. ¿Qué es lo que me dice? En el problema número 4 menciona lo siguiente. Jesús quiere comprarse una Cerato Sedán. Para ello ahorra durante todo el mes de agosto, donde lo que ahorra diariamente forma una progresión aritmética. El mes de agosto tiene 31 días. Entonces A sub 1 es lo que ahorró el primer día, A sub 2 lo que ahorró el segundo, A sub 3 lo que ahorró el tercero, así sucesivamente hasta el último día de agosto, que lo represento A sub 31. Esto es lo que ahorró el día 31 de agosto. El día anterior sería A sub 30, el día anterior sería A sub 29 y así sucesivamente. Esta es la progresión aritmética. Y si yo aplico la propiedad que te acabo de indicar, deberá de cumplirse que el primero más el último deberán de sumar lo mismo que el segundo más el penúltimo, y deberán de sumar lo mismo que el tercero más el antepenúltimo, y así sucesivamente. Pero nota de que el índice de 1 con 31, ¿cuánto suman estos dos valores? Estos suman 32. Lo voy a dejar indicar. 1 más 31, esto vale 32. Lo mismo para acá. ¿Cuánto suma 2 con 30? 2 con 30, estos suman 32. ¿Cuánto suman estos? 3 con 29, estos también suman 32. Y no es por casualidad de que te están diciendo el término del lugar 6, el sexto término, con el 26º. Te están dando de dato la suma del sexto término con el 26º. Esto es dato del problema. ¿Cuánto vale la suma del sexto con el 26º? Esto por dato del problema vale 1200. Pero si tú observas los índices 6 y 26, ¿cuánto suman? 6 más 26 suman 32. ¿Qué ocurre? Que esta suma que te dan de dato es igual a la suma del primero más el último. Y tú sabes que la suma de todos los términos de una progresión aritmética, ¿a qué es igual? Suma de términos de una progresión aritmética es igual al primero más el último por la cantidad de términos. En este caso son 31 términos entre 2. Muchachos, no te dicen cuánto vale el primero más el último, pero sí te están diciendo cuánto vale el sexto más el 26º. Y esta suma es igual a la suma del primero más el último. ¿Te das cuenta? Porque los índices suman 32. Entonces esto será igual. Esto vale 1200 multiplicado por 31 y lo divides entre 2. Mitad de 1200, 600. 600 por 31, esta suma saldría 18.600. Aparece algo así como 18.600, alternativa D para este problema. Ya está. A ver, sigamos. ¿Tenemos tiempo? Sí, tenemos tiempo. Jimena, cajera de una pastelería, trabaja cada día desde las 13 hasta las 20 horas. Hoy, en la primera media hora, imprimió una boleta por 3 soles. En la segunda media hora por 6 soles. En la tercera media hora por 13 soles. En la cuarta media hora por 24 soles. En la quinta media hora por 39 soles. Y así sucesivamente. ¿Cuántos soles recaudó hoy? A ver. Según lo que se menciona, repito, Jimena trabaja en una pastelería. Trabaja desde las 13 hasta las 20 horas. Trabaja desde las 13 hasta las 20 horas. ¿Cuántas horas trabaja Jimena? Si trabaja desde las 13
hasta las 20 horas, te están diciendo que está trabajando 7 horas. Acá diré que trabaja 7 horas. Pero en la primera media hora, dice que obtiene una venta, una boleta por 3 soles. En la segunda media hora, tiene una venta de 6 soles. En la tercera media hora, tiene una venta de 13 soles. En la cuarta media hora, la boleta tiene un valor de 24 soles. En la quinta media hora, tiene un valor de 39 soles. Y así sucesivamente. ¿Quieres saber cuántos soles recaudó? Si quieres saber cuántos soles recaudó, entonces tengo que calcular la suma de lo que ha ido acumulando en cada una de las horas, en cada una de las medias horas. Pregunto, si tenemos que trabajar 7 horas, pero la recaudación es cada media hora, ¿cuántas medias horas hay en 7 horas que trabaja Jimena? Indícame, por favor. 14. Excelente, 14, el doble. Entonces acá yo tendré 14 términos porque cada media hora hace una venta, ¿no? Entonces acá yo tengo 14 términos. Pregunto, ¿estos términos forman progresión aritmética? ¿Estos términos forman progresión aritmética? ¿Cómo reconoces qué tipo de progresión o sucesión es? Por la diferencia. De 3 a 6 la diferencia es 3. De 6 a 13 la diferencia es 7. De 13 a 24 la diferencia es 11. De 24 a 39 la diferencia es 15. No es progresión aritmética porque no es un valor constante. Pero si tomamos la segunda diferencia, de 13 a 7 diferencia 4, de 7 a 11 diferencia 4, de 11 a 15 diferencia 4. Recién es igual, la misma diferencia. Pregunto, ¿qué tipo de sucesión es esta? ¿Sucesión aritmética? Cuadrática o de segundo orden. Esta es una cuadrática. ¿Y qué cosa quiero de esta cuadrática? La suma de los términos. Entonces, para calcular la suma de términos de una sucesión cuadrática, ¿recuerdas qué se hace? Se determina los términos de la diagonal principal. Ahí está. Términos de la diagonal principal. Y tendré el primero 3 por las combinaciones. ¿Cuántos términos? 14. La suma de los 14 términos será igual a 3 por las combinaciones de 14 en 1. Más siguiente término de la diagonal principal 3 por combinaciones de 14 en 2. Más siguiente término de la diagonal principal 4 por las combinaciones de 14 en 3. Y eso, ese desarrollo, tú ya lo sabes reconocer. ¿A qué es igual esto? Este será 3 por 14. El primero es 3 por 14. Más este será 3. Indícame qué cosa viene acá. 14 por 13 sobre 2. Más 4 por combinación de 14 en 3 por 12. ¿Sobre cuánto? 1 por 2 por 3. Ya está. Calculamos esto. 3 por 14 me da 42. Acá saco mitad me queda 7. 7 por 13, 91. 91 por 3, 91 por 3, 273. Verifiquen, por favor. Por acá, 2 por 3, 6. Mitad de 12 me quedaría 2. 14, 7 por 2. 7 por 13, 91. 91 por 8, 728. El doble de 728, 1456. ¿Me ayudas en esta suma? 6 más 3 más 2 saldría 11. Esta suma saldría 11. Coloco 1, llevo 1. 1 más 4, 5 más 7, 12 más 5, 17. Coloco 7, llevo 1.
1 más 2, 3 más 4, 7. Y este 1 baja solito. La suma resulta ser 1771. Y eso sí aparece entre nuestras alternativas. Eso sí aparece entre nuestras alternativas. 1771, alternativa A. Ya está. A ver, indícame por favor un problema. 6, 7, 8, 9. Me queda un minuto. Te molesto con un minuto nada más. Indícame breve. Un problema. La 7. Rómulo presta un capital de 2.048 soles a Benito para que lo cancele en 12 meses, con la particularidad de que en cada mes pague cuotas distintas de interés. En el primer mes pagó el 18% del capital prestado, en el segundo mes el 9%, el tercer mes el 4,5% y 2,25% de lo prestado, y así sucesivamente. ¿Cuánto dinero en soles pagó en total de interés Benito? Entonces solamente quiero el interés que está pagando Benito. Veamos. Problema número 7. El préstamo del dinero es de 2.048 soles. Ese dinero simplemente lo voy a representar por C. C es 2.048. El primer interés, que es por el primer mes, ¿es cuánto? Es, según dice por acá, el 18% del capital prestado. 18% de C. El segundo es, ¿qué cosa? 9% de C. 9% de C. El tercero será, ¿qué cosa? Será, dice acá, el 4,5% de C. El cuarto es el 2,25% de C. Señores, ¿qué es lo que notan ustedes? Para que 18 se convierta en 9, ¿qué cosa debe de ocurrir? Que lo multiplicas por un medio. Para que 9 se convierta en 4,5, se multiplica por un medio. Para que 4,5 se convierta en 2,25, se multiplica por un medio. ¿Qué tipo de sucesión es? Es una progresión geométrica, cuya razón vale un medio. Profe, lo que me pide es la suma de intereses. Ah, ya. Entonces lo que me pide es calcular el interés del primero más el interés del segundo hasta el último, que son 12 meses, el interés del último, que será el interés 12. Muchachos, como estoy sumando estos valores, simplemente te digo lo siguiente. Voy a factorizar C y voy a también factorizar el tanto por ciento. Entonces la suma será igual. Fíjate. Factoricé el tanto por ciento, factorizo C. Tanto por ciento de C. Me queda 18 más 9 más 4,5, que sería 9 medios, más 2,25, que sería 9 cuartos, así sucesivamente hasta completar los 12 términos. ¿Qué es esto, muchachos? Esto es una progresión geométrica. Ah, pero quiero conocer la suma de términos de una progresión geométrica. Fórmula entonces. ¿Cómo se calcula la suma de términos de una progresión geométrica? Es igual al primer término 18, ¿por cuánto? Por el valor de la razón. La razón es un medio. Un medio elevado a ¿qué cosa? A la cantidad de términos. En este caso a la 12. Y todo esto menos 1 sobre un medio, la razón, menos 1. Ya está. Es esta suma que está en el paréntesis y que luego se multiplica por el tanto por ciento de C. ¿Me ayudas, por favor? Un medio. Ah, profe, pero esto va a salir negativo. Tienes razón, esto también es negativo. No te preocupes, como lo de abajo es negativo y lo de arriba también sale negativo, simplemente cambia el orden. Saldría 1 menos 1 sobre 2 a la 12 y 1 menos 1 medio. Simplemente cambiamos el orden de arriba y de abajo. ¿Cuánto vale 2 a la 12? ¿Recuerdas cuánto vale 2 a la 12? ¿Cuánto vale 2 a la 12? ¿Quién me dice?
¿Cuánto vale 2 a la 12? ¿Nadie? 2 a la 12 vale 4096. 4096. 1 sobre 4096 con 1, esto saldría 4095 sobre 4096. Lo verificas, ¿ya? Sobre 1 menos 1 medio, esto sale 1 medio. Mitad, mitad, esto sale 2048. Entonces yo tengo lo siguiente. Esto será igual a 4095 por 2048. Eso es lo que está quedando esta suma por el tanto por ciento del capital. El capital, ¿recuerdas cuánto era? El capital era 2048 justamente. Entonces, me faltó esto. Por 18 por el tanto por ciento que es dividido entre 100 por 2048. Ahora sí, ya está. Este 2048 con el 2048 se va, se multiplica y se divide entre 100. 4095 por 18, eso te debe dar 737,10. Y eso viene a ser la alternativa C. Chicos, bastante amplio lo que viene a ser este tema, bastante cositas, todavía quedan algunas cosas en el tintero, pero al menos hemos avanzado algunos problemas. De mi parte, muy agradecido, chicos, y quedamos para una siguiente semana. Pregunta David García. Ya. Si le puedo dar una idea de cómo hacer la pregunta 10. La 10, a ver, pregunta número 10. Ya. Te dice, María le pregunta la cantidad de veces que le tomó postular. Este es fácil. Mira, no te preocupes por eso de las cifras no periódicas, porque ese es problema de fracciones. Simplemente calcula cuánto vale la sumatoria desde i igual a 1 hasta 24 de 1 sobre 1 más i. ¿Ya? Y esa suma es bastante conocida. ¿Cuánto vale la suma de 1 sobre 2 más 1 sobre 6 más 1 sobre 12 más 1 sobre 24 y así sucesivamente n términos? El número 2 se expresa como el producto de 1 por 2. El número 6 se expresa como el producto de 2 por 3. El número 12 se expresa como el producto de 3 por 4. El número 24 sobre 1, 4 por... perdón, acá sería 20, luego 30, etc. 4 por 5. Ya está. Cuando tú tienes la suma de las inversas de los productos de dos números consecutivos, esta suma siempre es igual a la cantidad de términos entre la cantidad de términos más 1. Siempre es así. ¿Ya? Entonces, el problema te dice que calcules cuánto vale la sumatoria desde i igual a 1 hasta 24. No, me escuchan, me hablan. 2, 3, ¿se escucha? Sí, profesor. Ya, entonces vuelvo a repetir. Cuando tú tienes la suma de estos números, que es la inversa del producto de dos números consecutivos, si hay n términos, esto es n sobre n más 1, de frente. En el problema te piden calcular la suma de estos, pero con 24 términos. Entonces sale 24 sobre 25. Entonces esa suma ya es conocida. Luego, ¿qué más? Te piden reconocer, ¿no?,
La cantidad de veces que me tomó ingresar a la universidad es tanto como la cantidad de cifras no periódicas que tiene m entre 6. Ajá. Entonces ahora, como esto vale m, este m lo divido entre 6. O sea, saldría 24/25 entre 6. Se va el 6 con el 24, me queda 4/25. 4 entre 25. Y si tú divides 4 entre 25, esto te queda 0,16. ¿Cuántas cifras no periódicas allí aparecen? 2 cifras no periódicas. Entonces serán 2 veces que ha intentado postular. La alternativa en este problema sería casita. Bien, les dicto entonces, chicos, rápidamente. Problema número 6, barco, 1011. Problema número 7, ya lo hemos hecho. Número 8, avión 9. Número 9, C, 2047. La 10 se acaba de hacer, casa. 11, dado, y 12, casa. Chicos, como les digo, un fuerte abrazo, muchas gracias, muy contento de trabajar con ustedes y será hasta la siguiente semana. Cuídense bastante, quedamos. Dale,